Y en este último vídeo pues voy a hacer los 3 ejercicios que me quedan del tercero. Vamos a hacer el tercero E. Me dicen, vamos a verlo. Me da la función f de x igual al logaritmo neperiano de x, definida en el intervalo que va de 0 a infinito, como ya sabría yo, y en el apartado A del problema me dicen que calcule la ecuación de la recta tangente en el punto de abscisa x igual a 1. Ya sabéis que en ese caso tengo que calcular cuánto vale la función en el 1, cuánto vale la derivada de la función en el 1. La función en el 1 sería el logaritmo neperiano de 1, que vale 0, por lo tanto el punto en el que va a ser tangente sería el que tiene de coordenadas 1, 0. Y la derivada de la función sería 1 partido por x, por lo tanto la derivada en el 1 sería 1 entre 1. Con esto lo que tengo es la pendiente de la recta tangente. Ya tengo los dos ingredientes que necesito, tengo un punto, tengo la tangente, pues escribo la ecuación punto pendiente. Sería y menos 0 igual a la pendiente, que es 1 por x menos 1. Vamos, no haría falta el paréntesis. Sería entonces igual a x menos 1. Esta es la ecuación de la recta tangente en el 1. Perfecto. Me dice ahora en el apartado B que esboce el recinto comprendido entre la gráfica de la función logaritmo neperiano de x, ¿vale? Eso que acabo de dibujar. La recta tangente en el 1, ¿vale? La recta tangente en el 1, que es esta, si os dais cuenta. La recta tangente en el 1, pues voy a dibujar la recta. En el 1 vale 0, si lo sustituyo aquí, 1 menos 1 que el 0, y por ejemplo en el 0 vale menos 1. Por aquí pasa la recta tangente. Bueno, vamos a dibujarla así más o menos. Vale. Esta sería la recta tangente. Esta es la recta tangente. Estoy torciendo. Vale, esta sería la recta tangente. Y fijaros que el recinto de momento no queda cerrado. Me tienen que dar otro borde. El borde que me dan es la recta x igual a 3. La recta x igual a 3, que sería esta de aquí. Este es el recinto. Ese es el recinto cuya superficie me piden que calcule. Para ello, tengo que calcular la integral desde el valor de la x donde empieza el recinto, que es el 1, y el valor de la x donde acaba el recinto, que es el 3. Por arriba el borde, como veis, lo marca la recta, cuya ecuación es x menos 1, menos, y por abajo la ecuación, como veis, la marca el logaritmo neperiano. ¿Vale? Esta sería la manera de calcular la superficie del recinto. Vamos a borrar ya todo esto. Voy a escribir aquí. La superficie es la integral entre 1 y 3 de x menos 1 menos el logaritmo neperiano de x diferencial de x. ¿Qué tengo que hacer? Pues como siempre, calcular una primitiva de la función y posteriormente evaluar la función en el 3 y en el 1 y ver la diferencia entre ambos valores. Voy a calcular una primitiva de la función x menos 1 menos logaritmo neperiano de x diferencial de x. Una primitiva de la función x es x cuadrado dividido entre 2 menos una primitiva de la función 1 que es x y menos una primitiva de la función logaritmo neperiano de x. La hice un momento por partes, la voy a volver a repetir, ¿vale? Está muy poquito. U igual al logaritmo neperiano de x, derivada de v igual a derivada de x. Arriba derivo, que sería 1 partido entre x diferencial de x, y abajo integro, y sería u por v
es decir, x por el logaritmo neperiano de x, menos la integral de esto multiplicado por esto, que es 1. Es decir, x por el logaritmo neperiano de x menos 1. Pues esto es lo que tendría que poner aquí. Entonces pongo menos x por el logaritmo neperiano de x, menos menos más x, ¿vale? Cuidado que el menos afecta a este menos, por eso esto es un más. Ya tengo entonces la primitiva de la función, y sin más, para calcular la superficie, veo lo que vale en el 3, le resto lo que vale en el 1. En el 3, 3 al cuadrado, que es 9 medios, menos 3, menos 3 por el logaritmo neperiano de 3, bueno, es que no me he dado cuenta, menos x más x, soy un poco tonto. Más x y menos x se va, es decir, esto lo voy a quitar, no me he dado cuenta, me he dado cuenta ahora mismo. Con lo cual me quedaría 3 al cuadrado, que es 9 medios, menos 3 por el logaritmo neperiano de 3. Y menos lo que vale en el 1. Lo que vale en el 1 sería 1 medio, y esto que vale 0, porque sería menos 1 por el logaritmo neperiano de 1, que vale 0. Quito todos mis paréntesis y me queda 9 medios menos 3 por el logaritmo neperiano de 3 menos 1 medio, ¿vale? Fijaros que 9 medios menos 1 medio son 8 medios, que es 4. Por lo tanto me queda 4 menos 3 por el logaritmo neperiano de 3 unidades cuadradas. ¿Vale? 4 menos 3 por el logaritmo neperiano de 3 unidades cuadradas. Eso es lo que valdría el 3e. Voy a hacer el 3f. Se está grabando bien, ¿no? Sí, señor, se está grabando muy bien. Me voy al 3f. El 3f dice, calculo el parámetro a mayor que 0, ¿vale? A mayor que 0, a perteneciente a R, es decir, que número real positivo, para que el área de la región determinada por la gráfica de menos x cuadrado más a y el eje de abscisas, es decir, el eje OX, la superficie de ese recinto coincida con la pendiente de la recta tangente en menos a. Me parece que está hecho en clase, pero de esta manera lo vamos a hacer, ¿vale? Estoy haciendo todo, pues ya está, por no hacer uno más, no pasa nada. Lo primero que tengo que hacer es calcular la superficie del recinto, después calcular la pendiente de la recta tangente en menos a e igualar. Es un poquito más laborioso que lo que hemos estado haciendo antes. Bien. Para calcular la superficie del recinto, como veis que me dan una única curva, me dan la curva y el eje horizontal, el eje de abscisas, lo primero que tengo que hacer es averiguar los valores en los que la función vale 0, que no deja de ser donde se cortan las dos curvas. Esto como si fuese una curva, porque la ecuación del eje horizontal es y igual a 0. Es decir, que hago en realidad lo que hago en todos los demás. Igual a 0, que no deja de ser donde se cortan las dos curvas, la parábola con el eje horizontal, me quedaría entonces menos x cuadrado más a igual a 0, la x que está restando pasaría positiva, x cuadrado entonces igual a a, y me quedarían entonces como soluciones menos raíz de a y raíz de a. Es que lo copia mal, esto es a cuadrado, esto es a cuadrado, esto es a cuadrado, con lo cual lo que me queda es menos a y a, ¿vale? Porque sería entonces x es igual a más menos la raíz de a cuadrado, es decir, más menos a, porque la raíz de a cuadrado vale a. La había copiado mal, menos a y a, serían los dos valores. Por lo tanto, la superficie sería igual, la integral entre menos a y a de menos x cuadrado más a cuadrado diferencial
de x. ¿De acuerdo? Bien. Calculo como siempre una primitiva de la función menos x cuadrado más a cuadrado diferencial de x, que sería menos x cubo entre 3 más a cuadrado x, que sería una primitiva de la función. Y para calcular la superficie tengo que evaluar lo que la primitiva vale en a y restarle lo que la primitiva vale en menos a. Es decir, en a la primitiva sería menos a cubo dividido entre 3 más a cubo, porque sería a cuadrado por a. Primero tengo que ver lo que vale en a. Y ahora le tengo que restar lo que vale en menos a. Cuidado con el menos, ¿eh? Primero hago la potencia, menos a al cubo, que se queda el signo menos, pero con el menos que hay delante quedaría entonces a cubo dividido entre 3. Y aquí sería a cuadrado por menos a, que sería menos a cubo. Quito los paréntesis y me queda menos a cubo dividido entre 3 más a cubo menos a cubo dividido entre 3 y menos más a cubo, ¿vale? Fijaros que no se me va nada y me tendría que ir a tercios. Me quedaría entonces menos a cubo más 3a cubo menos a cubo más 3a cubo. Por lo tanto, me quedarían 3 y 3, 6, 6 menos 2, 4a cubo. Vamos a ver, 3 y 3, 6, 4a cubo. Eso es lo que vale la superficie del recinto. Voy a apuntar aquí arriba. Tengo la primera parte del problema hecha. La superficie del recinto vale 4 a cubo dividido entre 3. Superficie del recinto. Y me falta ahora por calcular la pendiente de la recta tangente en menos a, creo que era. Sí, aquí lo tengo apuntado. Vale. Voy a calcular la derivada de la función, porque siempre que me pidan la pendiente, yo sé que la pendiente de la recta tangente en un valor es la derivada en ese valor. Por lo tanto, la derivada de la función que sería menos 2x. No olvidéis que la a es un número. Esto sería más 7, más 14, más 16, más 8. Desaparece al derivar. Bien. Por lo tanto, segunda parte del problema, la pendiente de la recta tangente en menos a es lo que vale la derivada en menos a. Que sería menos 2 por menos a, menos por menos más, 2a. Y para terminar el problema, como me dicen que la superficie tiene que coincidir con la pendiente, pues igualo. 4a cubo dividido entre 3 tiene que ser igual que 2a. El 3 pasaría multiplicando, 4a cubo igual a 6a, me llevo toda a la izquierda, 4a cubo menos 6a tendría que ser igual a 0. Para resolver la ecuación puedo sacar la a factor común, a que multiplica a 4a cuadrado menos 6 igual a 0, y posibilidades que la a valga 0, esa no me vale, porque me dicen que tengo que buscar un valor positivo, evidentemente no me vale ese, y las otras posibilidades las saco de que 4a cuadrado menos 6 tiene que ser igual a 0. Despejando, me queda entonces que a cuadrado tendría que ser igual a 6 cuartos, es decir, 3 medios, por lo tanto la a valdría o menos raíz de 3 medios o raíz de 3 medios. No olvidéis que los números positivos tienen dos raíces cuadradas. Como me piden la solución positiva, pues esta sería el valor que cumple. Cualquiera de las tres cumple la condición, pero como me dicen que tengo que buscar el valor positivo, pues es a igual a la raíz de 3 medios. Me parece que estaba hecho en clase. Si no era el mismo, bastante parecido.
Y vamos a hacer el 3G, con el cual terminamos. Vamos a ver. El 3G me dan una función definida a trozos. La primer tramo es x menos 1 al cuadrado si x es menor o igual que 1 y a más el logaritmo neperiano de x si la x es mayor que 1. ¿Vale? Eso es lo que me dan. En el apartado A me piden que calcule la A para que la función sea continua en x igual a 1. Para que sea continua en x igual a 1, pues el límite cuando la x tiende al 1 por la izquierda tiene que coincidir con el límite cuando la x tiende al 1 por la derecha y tiene que coincidir con el valor de la función. Ambas no, las tres cosas tienen que coincidir. Cuando estoy cerca del 1 por la izquierda, estaría dentro del primer tramo, me quedaría entonces x menos 1 al cuadrado. 0 menos 1 que es 1, 1 al cuadrado, 1. Cuando estoy cerca del 1 por la derecha, la función que tengo que coger es a más el logaritmo neperiano de x. Sería entonces a más logaritmo neperiano de 1 que vale 0. Y el 1, fijaros que entra en el primer tramo, sería volver a repetir esas operaciones. Conclusión, para que la función sea continua, la a tiene que valer 1. Primera parte, bastante fácil. Y en el B me piden que calcule para a igual a 0 el área de la región delimitada por la gráfica de la función y las rectas x igual a 1 e y igual a 1. Pues vale, pues ya está. Voy a dibujar entonces el recinto para a igual a 0. Lo voy a dibujar más o menos, para a igual a 0. Fijaros que he quitado de aquí la a, porque cuando la a vale 0 desaparece. Voy a dibujar el recinto. Hasta el 1 sería la parábola. Y desde el 1 en adelante, el logaritmo neperiano. El logaritmo neperiano ya lo hemos dibujado antes como haría. Este sería el logaritmo neperiano de x. Y la parábola, pues en el 0 vale 1. En el 0 vale 1. Esta sería la parábola. En el 1 valdría 0. ¿Vale? En el 1... perdón. Hay algo que no me cuadra. Para igual a 0 me sale continua. Algunas de las cuentas de antes no tienen mayor trascendencia, pero alguna de la operación del apartado A, pues está claro que lo hice mal. Porque en el 1 me queda que vale 0 y en el 1 por la izquierda me vale 0. Es decir, cuando la vale 0 queda continua. Hay algo que he hecho mal, ¿vale? Después lo miráis. Del apartado anterior, en alguna de las cuentas me he equivocado. Bueno, en el menos 1 sería menos 1 menos 1. Bueno, la parábola hace pues una cosa así. Una cosa así, hacer la parábola. Vale, una cosa así. Esta sería la parábola. Queda continua en este caso. Y me piden que calcule el recinto determinado por las rectas x igual a 1. Esta sería la recta x igual a 1. Y la recta y igual a 1. Esta sería la recta y igual a 1. Por la gráfica de la función y las rectas x igual a 1 e y igual a 1. Este sería el recinto. ¿Vale? Pues para calcular la superficie del recinto voy a poner dos partes que son S1 y S2. S1, que sería el primer tramo, y S2, el segundo tramo. Lo tengo que hacer así porque en cada tramo, como veis, la función es diferente. Vale, para calcular entonces la superficie S1, tengo que hacer la integral entre 0 y 1, de la función que va por arriba, igual a 1, menos la que va por abajo, que como veis es la parábola. Esta sería
S1, ¿vale? Es decir, la integral entre 0 y 1 de 1 menos, voy a hacer el cuadrado, sería el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Todo esto sería ahora diferencial de x, es decir, la integral entre 0 y 1 de 1 menos x cuadrado más 2x menos 1. Es decir, la integral entre 0 y 1 de menos x cuadrado más 2x. ¿Vale? Y eso sería igual, como siempre, calculo una primitiva de la función, que sería menos x cubo dividido entre 3 más 2x cuadrado dividido entre 2, es decir, más x cuadrado. Por lo tanto, S1 sería igual lo que vale la función en el 1, último valor del recinto, menos lo que vale en el 0. Igual, en el 1 me queda menos 1/3 más 1, y en el 0, que vale 0. Por lo tanto, aquí me quedaría, quitando los paréntesis, menos 1/3 más 1. Y eso sería 2/3 unidades cuadradas. Eso es lo que vale S1, ¿vale? Y voy a apuntar aquí. S1 vale 2/3 unidades cuadradas. Y voy a calcular ahora S2. S2 sería la integral entre 1 y tengo que calcular, me estoy dando cuenta, ese valor. ¿Vale? Ese valor es donde se cortan la curva logaritmo neperiano de x con la curva y igual a 1. ¿Lo veis, no? Siempre que tengo que averiguar un punto, tengo que pensar que dos curvas son las que se cortan. Logaritmo neperiano de x con la recta. Despejando, me queda entonces que la x es igual a e, es decir, que este valor es e. Por lo tanto, tengo que hacer la integral entre 1 y e de la función que va por arriba, que es la recta, menos la que va por abajo. ¿Vale? Para ello, me calculo, como siempre, una primitiva de la función. Y esto sería igual a x menos, la primitiva de 1 que vale 1, menos la integral del logaritmo neperiano de x diferencial de x. Es decir, x menos, ya la hemos hecho tres veces. Esto me queda x por el logaritmo neperiano de x menos x. ¿Vale? Por lo tanto, me quedaría, era esa, ¿no? La voy a hacer, es que ya lo dudo. Vamos a hacer la que se trata muy poco, u es igual al logaritmo neperiano de x, diferencial de v es igual a diferencial de x. La derivada de u es 1 entre x, diferencial de x, la v es igual a la x. Y la integral, estoy haciendo esta, esta ya me olvido, sería u por v, es decir, x por el logaritmo neperiano de x, menos la integral de 1. Por lo tanto, me quedaría x logaritmo neperiano de x menos x. Está bien, ¿vale? Esta sería la integral. Quito entonces el paréntesis, lo voy a poner aquí arriba, y me quedaría x menos x por el logaritmo neperiano más x, es decir, 2x, el 2x sale de menos x más esta que ya tenía aquí. Menos x por el logaritmo neperiano de x. Eso es lo que vale la primitiva de la segunda función. Y para calcular entonces S2, tengo que calcular lo que vale la primitiva primero en e, y después restarle lo que valía en el 1, de 1 a e. Es decir, en e, pues en e me quedaría 2e menos e por el logaritmo neperiano de e, que vale 1, es decir, 2e menos
e menos, y ahora le tendría que restar lo que vale en el 1, que sería 2 por 1, que es 2, menos 0. 0 porque aquí me quedaría el logaritmo neperiano de 1 que vale 0. Es decir, 2e menos e, que es e menos 2. Esto es lo que vale S2. Y por último, y ya con ello terminamos, la superficie que me pedían sería igual 2 tercios, que valdría el primer tramo, S1, más e menos 2. El mínimo común múltiplo, que sería 3, sería 2 más 3e menos 6. Es decir, sería entonces 3e menos 4, todo ello dividido entre 3 unidades cuadradas. 3e menos 4 dividido entre 3 unidades cuadradas. Eso es lo que me queda para A igual a 1, ¿vale? Que es el valor para el cual es continua. Es que es lo que me equivoqué en el apartado A. Pues con esto pues hemos terminado, ¿vale? Venga, chicos, adiós.